El pueblo no despertaba con el sol, sino con el sonido. Era el crujir de las persianas metálicas, el rítmico golpeteo de los cascos de los caballos de tiro y, sobre todo, ese aroma a pan de centeno y café torrado que se instalaba en las gargantas. En medio de ese mapa de sonidos y olores vivía Tomás. Sus manos eran su diario personal, nudosas como raíces de roble, surcadas por cicatrices que contaban la historia de cada vez que el cincel había resbalado por el cansancio. Durante 40 años, Tomás fue una sombra eficiente en la carpintería de otro hombre. Su rutina era un reloj de arena infinito, se levantaba cuando el frío aún mordía los cristales, trabajaba la madera ajena con una maestría silenciosa y regresaba a casa con la espalda doblada, oliendo a pino y a una melancolía que no sabía nombrar. En su mente, Tomás poseía el taller más hermoso del mundo. Lo había construido pieza a pieza en sus insomnios. Conocía la ubicación exacta de cada gubia, el ángulo en el que la luz del atardecer golpearía el banco de trabajo y el sonido de la risa de los aprendices que, según él, algún día llenaría el local. Pero ese taller estaba atrapado en una dimensión paralela llamada mañana. Mañana era un lugar cómodo. En mañana no había facturas que pagar, ni miedo a que nadie entrara por la puerta, ni riesgo de descubrir que quizás su talento no era suficiente. El mañana era la anestesia de su ambición. Cada vez que su esposa le sugería mirar el local vacío frente a la plaza, o cada vez que un vecino alababa sus tallas, Tomás se refugiaba en la misma oración: aún no es el momento, mañana empezaré a planearlo en serio. Y así, el tiempo, ese sutil ladrón de guante blanco, le fue robando la juventud mientras él esperaba una señal del destino que nunca llegaba. La ruptura de su mundo ocurrió un martes cualquiera. El aire estaba cargado de humedad, presagiando tormenta. Su hijo menor, Lucas, de apenas 10 años, lo observaba limpiar una vieja mesa de cedro. El niño acarició la madera y, con la inocencia que solo tienen los que aún no saben mentirse a sí mismos, soltó la bomba. Papá, el abuelo dice que eres el mejor carpintero de la región. Si eres el mejor, ¿por qué trabajas en el taller de otro? ¿Por qué no tenemos nuestro propio lugar donde pueda ayudarte? El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier sierra eléctrica. Tomás sintió un vacío gélido en el estómago. Miró a su hijo y vio en sus ojos una mezcla de admiración y una incipiente duda. No pudo responder. Esa noche, el peso de todos sus mañanas acumulados cayó sobre él como una losa de mármol. Se dio cuenta de que su hijo no solo estaba creciendo, sino que estaba aprendiendo de él la lección más peligrosa de todas, que los sueños son cosas que se guardan en cajones, no que se construyen con las manos. A la mañana siguiente, Tomás no fue a la carpintería. Se quedó de pie en la cocina, mirando sus manos. Por primera vez en décadas, no sentía cansancio, sino una urgencia eléctrica. No fue un camino de rosas. El primer paso fue el más difícil: cruzar la calle para hablar con el dueño del pequeño local que llevaba años acumulando polvo y telarañas. «Quiero alquilarlo», dijo, y su propia voz le sonó extraña, como si perteneciera a otro hombre. Los meses siguientes fueron una lucha física y mental. Gastó sus ahorros en herramientas que brillaban con una promesa peligrosa. Limpió el local hasta que sus rodillas sangraron, pintó las paredes de un blanco que desafiaba la penumbra del barrio, y finalmente, colgó un cartel de madera tallada por él mismo: Taller El Presente de Artesanía y Aprendizaje. El miedo no desapareció, de hecho, se sentó con él a desayunar cada mañana. Las primeras semanas fueron un desierto de silencio. Nadie entraba. Las dudas le gritaban que era un viejo tonto jugando a ser joven. Pero Tomás ya no escuchaba al miedo. Ahora escuchaba el sonido de su propio martillo sobre el banco. Poco a poco, el aroma a virutas frescas comenzó a atraer a los curiosos. Primero fue una vecina que necesitaba arreglar una cuna, luego, un joven llamado Mateo, que caminaba por la calle sin rumbo fijo y se quedó hipnotizado viendo cómo Tomás domaba una pieza de nogal. ¿Quieres aprender?, le preguntó Tomás sin levantar la vista. No tengo dinero para pagar clases, respondió el joven. No te pido dinero. Te pido tu tiempo y tu respeto por la madera. Ese fue el inicio del verdadero legado. El taller se transformó en el pulmón del barrio. Tomás descubrió que su verdadera maestría no estaba en cómo cortaba la madera, sino en cómo tallaba el carácter de los que lo rodeaban. Les enseñaba que la madera, como la vida, tiene nudos y grietas que no se pueden ignorar, sino que deben integrarse en el diseño final para hacerlo más fuerte y auténtico. Años después, Tomás se sentaba en un sillón de mimbre que él mismo había fabricado, observando la danza de actividad en su taller. Había 5 bancos de trabajo, todos ocupados. Su hijo Lucas,
ahora un hombre hecho y derecho, dirigía el lugar con la misma pasión que su padre. Tomás cerró los ojos y recordó al hombre que fue, aquel que se escondía detrás del mañana. Comprendió que el éxito no había sido la fama ni el dinero, sino el haber vencido a la inercia. Entendió que el tiempo es un material mucho más maleable que el roble. Si no lo trabajas con decisión, se pudre, pero si le das forma con el corazón, se vuelve eterno. En las paredes del taller, una frase permanecía grabada en una placa de bronce, la misma que repetía a cada joven que cruzaba el umbral. El mañana es una promesa que el tiempo nunca cumple. Solo el hoy es real. Solo el hoy es tuyo. Tomás murió una tarde de primavera, con las manos apoyadas sobre un trozo de madera de sándalo que estaba empezando a tallar. No dejó una gran fortuna, pero dejó un pueblo lleno de hombres y mujeres que sabían que nunca es tarde para dejar de esperar y empezar a vivir. Fue recordado no por lo que iba a hacer, sino por lo que se atrevió a construir cuando decidió que el momento perfecto era, simplemente, ahora.